Quiero que se ubiquen su Biblia, los que tienen Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. Póngase de pies, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leemos la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando usted estudia en la Biblia lo que se llama el misterio de la piedad, es decir, el misterio que revela la obra de Jesús o del Verbo cuando se hizo carne. El apóstol Pablo me llama la atención porque el apóstol Pablo lo llama el misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 4, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? ¿Qué es un misterio según la Biblia? Un misterio es una verdad revelada a pocos. Es una verdad selecta que no se le da a todo el mundo, sino a gente que solamente Dios escoge. Un misterio en la Biblia no es algo que no se puede conocer, es algo que pocos pueden conocer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿por qué le hablas a través de parábolas? Recuerde que las parábolas era un método didáctico, un método de enseñanza muy usado en tiempo de Jesús. Jesús no fue el único que usaba la parábola. Todos los rabinos, maestros de la época de Jesús usaban parábolas, porque era un método muy efectivo para ilustrar verdades y transmitir una verdad. ¿Cuánto le dan la gloria? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué le hablas a través de parábolas a ellos? Y Jesús le da la respuesta. Porque solamente a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Diga conmigo, los misterios. Los misterios del reino son solamente revelados a la iglesia de Jesús. Por eso el mismo apóstol le dijo a los corintios, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, es decir, para la iglesia. ¿Y cómo Dios las reveló? Diga conmigo, por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el ente, es el instrumento del Padre para revelarnos los misterios que establece la Biblia. La Biblia habla de 7 misterios principales. La Biblia habla del misterio de la piedad, que revela la encarnación del Verbo. Cuando el Verbo se hace carne, se hace hombre. La Biblia habla del misterio del Padre, que habla del fin del mundo, del fin de la creación, que se revela en Apocalipsis. También se menciona cuando se desata el misterio del Padre, que va a dar culminación al programa de Dios para con la humanidad.
La Biblia habla del misterio de Cristo, que tiene que ver con la unión mística de la iglesia con Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La Biblia habla del misterio del Evangelio, que tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia habla del misterio de la fe, que tiene que ver con las verdades bíblicas que fundamentan la doctrina de la fe para el creyente. Es decir, los misterios son verdades que nos fueron dadas a nosotros, número uno, para crecer espiritualmente, número dos, para ser transformados a la imagen de Jesús, número tres, esos misterios nos fueron dados para direccionarnos en el propósito de Dios. Esos misterios nos fueron dados a nosotros, solamente a la iglesia, escúcheme, solamente la iglesia de Jesucristo, solamente los que han nacido de nuevo tienen acceso a las verdades, a los misterios de Dios. ¿Por qué Dios le ha dado a la iglesia la revelación de su misterio? Porque por medio de ese misterio también nosotros vamos a conocer quién es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es decir, los misterios de Dios nos fueron dados para sacarnos de la ignorancia espiritual. Porque uno de los elementos que el diablo usa para destruir a la iglesia es la ignorancia. El área que tú ignoras es un área donde tú eres débil frente al diablo. Lo voy a repetir. El área en la cual tú ignoras, bíblica o espiritualmente hablando, es el área donde tú eres débil frente a Satanás. El área donde tú conoces a Dios, el área que se te ha revelado, donde tú has adquirido conocimiento de Dios, es el área donde tú eres fuerte, en donde tú eres fuerte para resistir al diablo, en donde tú te haces más apto y más capaz para poder desbaratarle los planes al diablo. Por eso la Biblia dice, no ignore las maquinaciones del enemigo para que él no te lleve ventaja. Él no lleve ventaja sobre vosotros. Escúchame, porque no solamente los misterios te son dados para conocer a Dios, se son dados para conocer quién es la persona del diablo, cómo conocer sus maquinaciones, sus operaciones y cómo resistirlo y desbaratarlo. Porque la iglesia tiene que hacer al menos 4 cosas frente al diablo. Escúchame bien. Número 1, la iglesia no puede ignorar el modo operandi del diablo. No puede ignorar las maquinaciones. La palabra maquinación significa que lo que el diablo hace, lo hace de manera planificada. Maquinación implica que el diablo no improvisa lo que va a hacer. Cuando el diablo viene a atacarte, él prepara cada paso para tentarte, para atarte y para oprimirte. Y es una de las posiciones que nosotros tenemos que asumir. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Él acecha a la iglesia. Número 2, la Biblia nos enseña a resistir al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay gente que quiere resistir al diablo en su fuerza y no lo va a lograr. Hay gente resistiendo al diablo en la carne y el diablo hace desastre con ellos. Porque la única forma, escúchame bien iglesia, de resistir al diablo hay 2 formas. Resistirlo sometiéndonos a Dios. Por eso dice ahí Santiago, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y número 2, resistimos al diablo por medio de la fe. Diga conmigo, resistimos al diablo por medio de la fe. Por eso el apóstol Pedro dice, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar, a cual resistir firme en la fe. Dios te llamó a resistir a Satanás. Dios te llamó a pararte firme. Dios te llamó a mantenerte firme en la fe frente a las acechanzas del diablo. Cuando tú resistes al diablo, él se va, él se aparta y la bendición de Dios fluye en tu vida, en tu casa, en tu hogar. ¡Aleluya! Gloria a Jesús.
La Biblia nos enseña a tomar la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque hay acechanzas que él levanta y solamente yo hablé de la armadura de Dios. Los que no han visto esa prédica, métase por YouTube y busque a Apóstol Robert Morán. Aparece la batalla del creyente. Ahí yo explico los 6 elementos de la armadura de Dios. Yo hablo hablo de la coraza de justicia, hablo del escudo de la fe, hablo del apresto del evangelio, del calzado del evangelio, hablo de la espada del espíritu, hablo del escudo de la fe. Ahí explico los elementos de la armadura que tú necesitas conocer y tomar. ¿Cuánto le da la gloria? Por eso Pablo le dice a los efesios, escuche bien, 6:11, Efesios 6:11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Yo lo expliqué hace tiempo acá. Yo lo expliqué. ¿Por qué la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente? No dice que anda como un perro ladrando. ¿Por qué la Biblia representa al diablo como un felino y no como un canino? No como un perro. La razón es porque los felinos acechan, los perros persiguen. Cuando usted estudia el tigre, el león, el gato, son del género o de la especie felina. Y ellos cuando van a atacar una presa, ellos acechan. Ellos van acechando. Usted va a ver el tigre acechando. Los perros no. Los perros no hacen eso. Los perros persiguen. Es decir, por eso es que la palabra de Dios muestra al diablo, gloria a Dios, como un león rugiente. ¿Por qué ruge el león? Para marcar territorio. Los leones son seres territoriales. Ellos rugen para decir: yo mando en este territorio. Pero cuando el león, que de Satanás como león ruge, hay un león más grande que él, llamado el león de la tribu de Judá, el cual está contigo, el cual está conmigo, que es más poderoso. Cuando el diablo ruge, tú tienes que rugir. Cuando el diablo ruge, tú tienes que rugir. ¡Alábalo! A un león no lo vence un tigre, no lo vence un elefante. A un león lo vence otro león. ¿Cuánto le da la gloria? Por eso la Biblia nos habla del misterio de la piedad. La Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué se le llama misterio grande a este misterio de la piedad? Porque es el misterio que revela cuando el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, toma la decisión de venir a la tierra, de entrar en el vientre de una mujer llamada María, crecer dentro de ese vientre y nacer como un hombre llamado Jesús. El misterio de la piedad revela lo que yo podría llamar la humillación del Verbo. Y me llama la atención porque Pablo describe aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 6, 5 en adelante, lo leímos, que Jesús se humilló a sí mismo. Jesús se humilló, y me llama la atención porque para Jesús poder morir por ti, por mí, él dice la Biblia que él se humilló. Para Jesús cumplir el propósito del Padre en esta tierra, él tuvo que humillarse. Para Jesús poder ir a la cruz del Calvario, él tuvo que humillarse. Para Jesús hacerse hombre, él tuvo que humillarse. Para Jesús hacerse siervo, él tuvo que humillarse. Si Jesús no se humilla, el Padre no lo exalta hasta lo sumo. Para que el Padre exaltara a Jesús, él tuvo que humillarse. Por eso en Filipenses 2:8 en adelante dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta el nivel más alto de lo más
más alto, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hay gente que quiere ser exaltado por Dios. Hay gente que quiere ser engrandecidos por Dios. Hay gente que quiere ser bendecidos por Dios, pero no se humillan. Ay, ay, ay. Pero no bajan el orgullo, la arrogancia. Pero no deciden servir. No deciden tener corazón de siervo, sino que se creen que como ellos no hay otro. Hay gente que quiere que Dios los exalte, los levante, pero no quiere tomar la decisión de humillarse como siervo, de servir, de prestar un servicio, de hacer la obra de Dios. Queremos exaltación. Queremos ser engrandecidos, pero no queremos servir. Escúcheme esto. Cuando Jesús se humilla, la humillación de Jesús consistió en 3 cosas, según Filipenses. 3 cosas. Y eso usted lo tiene que aprender. 3 cosas. Número 1. Jesús se hace hombre. Los hombres quieren hacerse Dios. Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Vea, dése cuenta la humildad. Pero Dios, a través del verbo, se hizo hombre. Se humilló haciéndose hombre. ¿Qué implica esto? Esto es lo que se llama la kenosis del verbo. Los que están allá atrás, por favor. Esto se llama la kenosis del verbo. ¿En qué consiste la kenosis del verbo? Es la palabra despojarse. Una pregunta que se hacen los teólogos, los eruditos. De hecho, en el CEPA cuando estudié se hacían eso. ¿De qué se despojó Jesús? Porque Filipenses dice que se despojó a sí mismo. ¿Pero de qué se despojó? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿De qué se despojó? Para los testigos de Jehová, Jesús no se despojó de su deidad porque Él no es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Para algunos teólogos evangélicos, Jesús se despojó de su deidad, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, de su inmutabilidad. ¿De qué Jesús se despojó? ¿Y sabe de qué Jesús se despojó? Te voy a dar la respuesta. Cuando Jesús se hizo hombre, dijo, yo no voy a usar mi omnipotencia. Cuando Jesús se hizo hombre, Él mismo dijo, yo no voy a usar mi omnisciencia. Cuando Jesús se hizo hombre, Él mismo dijo, yo no voy a usar mi inmutabilidad. Sino Él dijo, voy a hacerme obediente al Padre y al Espíritu Santo. Cuando Él se hizo hombre, Él estaba dando a entender que Él no iba a usar sus facultades, sus privilegios de Dios, sus privilegios que tenía como Dios en el cielo, sino que Él estaba decidiendo someterse a la voluntad del Padre. Por eso en Hebreo dice que por lo que Él padeció, aprendió obediencia. ¿Cuándo Jesús aprendió obediencia? Cuando fue al desierto. El Espíritu lo guió al desierto. ¿Cuándo Jesús aprendió obediencia? Cuando fue a Getsemaní, cuando lloraba delante del Padre y decía, que pase de mí esta copa, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Cuando aprendió Jesús obediencia, cuando fue a la cruz del Calvario y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se lo estoy traduciendo al castellano, en arameo al castellano. Es el único momento en la eternidad donde el Padre le dio la espalda a Jesús, donde el Espíritu Santo se apartó de Jesús para que Jesús llevara tus pecados y mis pecados.
Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba llevando toda la carga del pecado de la humanidad. Él estaba llevando el juicio de Dios en la cruz. Él estaba llevando el castigo de vuestra paz. El Padre se apartó, el Espíritu Santo se apartó. ¿Y sabes por qué Jesús hizo eso? Por amor a ti, por amor a mí. Y allí en la cruz, aleluya, Él aprendió obediencia. Aleluya. Cuando Él se hizo hombre, Él decidió obedecer. Pero ¿cómo se hizo hombre? Diga conmigo, humillándose a sí mismo. En el 2009, hace ya un tiempito, yo estaba pastoreando en el centro, en la 19 con 31. Y Dios usó una mujer de Dios que se congregaba en la iglesia. Ya ahorita ella está en el cielo, en unos ayunos que ella hizo de 3 días. Y ella me dice, pastor, Dios me dio una palabra para usted. Dios me dio Primera de Pedro 5:6, que dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo estaba pasando un proceso económico, le debía, hermano, hasta el gato. Tenía una deuda en la radio, en la televisión. Estaba yo viviendo mi Getsemaní. Estaba viviendo un Getsemaní. Y quería que Dios me respondiera en todo y que todo marchara rápido y todo se acelerara. Y Dios me dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. En el tiempo de Él serás levantado. En el tiempo de Él verás su gloria. En el tiempo de Él las puertas se van a abrir. En el tiempo de Él, Él te va a promocionar. Él te va a prosperar. Él te va a exaltar. Pero humíllate en la presencia de Él. Hoy te dice Dios, yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú estás atravesando en el día de hoy o has venido atravesando en estos días. Pero Dios te dice, en medio de tu Getsemaní, en medio de tu dolor, en medio de tu adversidad, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. No puede haber exaltación si no hay humillación. No puede haber levantamiento si no nos caemos. No puede haber tierra prometida si no hay un desierto. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dale un codazo que está a tu lado. Dile. Lo mejor que puedes hacer en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio del proceso, es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¿Qué fue lo segundo que Jesús hizo cuando se humilló? Lo primero que hizo fue que se hizo hombre. Decidió no usar los atributos divinos. Decidió estar sujeto al tiempo y al espacio. Jesús no podía estar, Wilson, en todas partes. Cuando se hizo hombre, no podía ser omnipresente. Por eso tuvo que enviar a los 12 y después envió a los 70. Se limitó a un cuerpo. Se limitó al tiempo y al espacio. Cuando Jesús se hizo hombre, tenía hambre. Le daba sueño. Se sentía débil, se sentía agotado. Fue un sacrificio lo que Jesús hizo cuando se hizo hombre. Después que se hizo hombre, número 2, se humilló y se hizo, diga conmigo, siervo. ¿Qué se hizo Jesús? Siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Es alguien
que hace una obra y que presta un servicio. Es alguien que es un siervo. Es alguien que lo que hace no lo hace para el beneficio propio, sino para el beneficio de los demás. Un siervo es aquel que la obra que está llevando a cabo no es para sus propios intereses o para el beneficio personal, es para el beneficio de otro. Cuando Jesús se hace siervo, Jesús precisamente se está entregando para el servicio de la humanidad. Por eso cuando Él le lavó los pies a los discípulos no querían, pero Él dijo: yo le estoy dando el ejemplo, porque así como yo le he lavado los pies, ustedes también lo harán. Porque grande no es el que es servido, grande es el que sirve. ¿Por qué grande es el que sirve? Porque el que sirve es el que agrada a Dios. Dios anda buscando gente con corazón de servidores, gente que esté dispuesto a sacrificar lo que sea por amor a los demás. Aleluya. ¿Cuántos se necesitan siervos en la iglesia, hermano? En la iglesia hay de todo, pero hacen falta siervos. Gente que se sacrifique por amor de la obra de Dios. Aleluya. Número 3. Ahí en Filipenses dice que Jesús se humilló hasta la muerte de la cruz. Ahí mismo en Filipenses usted lo va a leer. ¿Qué consecuencia trajo la humillación de Jesús? Escuche, número 1. Cuando Jesús se humilló, dice que el Padre lo exaltó, lo levantó. ¿En qué área el Padre exaltó a Jesús? Número 1, le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Jesús no fue exaltado como Dios, fue exaltado como hombre. Si usted me pregunta a mí cuál es el nombre con mayor autoridad sobre el universo, no sobre la tierra, sobre el universo, es el nombre de Jesús. Es el nombre con mayor autoridad. Bajo ese nombre los ciegos ven. Bajo ese nombre los paralíticos andan. Bajo ese nombre los muertos resucitan. Bajo ese nombre los demonios son echados fuera. Bajo esos nombres Dios le da vida. Bajo ese nombre recibimos salvación y vida eterna. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bajo ese nombre los cielos se abren. Bajo ese nombre todo dominio y autoridad es sometido. Es nombre sobre todo nombre. ¿Qué más sucedió cuando Jesús fue exaltado? Aleluya. Dice que el Padre lo sentó a su diestra. Fue sentado a la diestra del Padre. Número 3. Se le dio autoridad, dominio sobre todo el universo y sobre toda la creación. Escuche, por eso cuando Jesús fue resucitado dijo estas palabras: toda potestad me es dada. No lo dijo antes de morir y antes de resucitar. Eso lo dijo después que resucitó y el Padre lo exaltó. Y ahí fue donde Él entregó la gran comisión y le dijo a la iglesia: y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es decir, esa autoridad nos la entregó a nosotros, la iglesia. Alábalo. Aplauda al Rey de Reyes. Ya voy a terminar. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer que lo que somos es gracias a Él. Humillarnos es bajar el orgullo, el ego, la soberbia y darle lugar a Él. Cuando alguien se humilla, está diciendo: Señor, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, las voy a hacer a tu manera.
Cuando alguien se humilla, está diciendo: Señor, ya yo no voy a depender de mi intelecto, de lo que yo hago. Yo voy a depender únicamente de ti, exclusivamente de ti. Cuando alguien se humilla, está reconociendo que Dios está por encima de todo. Por eso Dios le dijo a la nación de Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos y sanaré vuestra tierra. Cuando hay alguien que se humilla, Dios manifiesta su gloria. Tenemos en la Biblia, escuche, varios ejemplos de personas que se humillaron y fueron exaltados. Tenemos el ejemplo del rey Manasés. El rey Manasés fue el rey más perverso de la tribu de Judá. Este hombre fue tan malo que se cree que él mató al profeta Isaías, lo mandó a picar en dos al profeta Isaías, Manasés. Manasés era perverso y era malo. Pero dice la Biblia que luego él reconoció su pecado y se humilló delante de Dios y Dios lo perdonó. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y Dios lo restauró a su reino. Segunda de Crónicas 33:12. La Biblia habla del rey Acab. ¿Cuántos han escuchado del rey Acab? Del tiempo del profeta Elías. El rey Acab también fue un hombre manipulado por una mujer llamada Jezabel. Fue un hombre también idólatra. Este hombre también fue y se humilló delante de Dios. Primera de Reyes 21:29. Y dice que Dios en su infinita misericordia, cuando este hombre se humilló, Dios lo libró del juicio que venía sobre el reino del norte de Israel. La Biblia habla de Nabucodonosor. ¿Cuántos han escuchado de Nabucodonosor? El principal rey del imperio babilónico. Él fue el que destruyó el templo. Él fue el que se llevó a la nación de Israel cautivo a Babilonia. Este hombre se humilló. Cuando él se envanece y no reconoce a Dios, dice que Dios lo permitió que él se volviera como una bestia durante 7 años, pero luego él se humilló. Y después que él se humilla, Dios lo engrandeció aún más en su reino. Daniel 4:36. Dice así: y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida cuando se humilló. ¿Cuánto le dan la gloria? ¡Aleluya! Llegué con dolor y me senté y le digo: ay, me duele aquí. Pasa, mamá. Yo no quería pasar, ¿no? No quería pasar, pero pasar. Pero pasé y bueno. ¿Pero tú habías sufrido los riñones allá en Mérida? Sí, me había salido arenilla. Allá en Mérida. Allá en Mérida me había salido arenilla. Cuando me di cuenta no tenía nada, o sea, no me dolía ya. No te dolía nada. Para estar sentada. ¿Por qué no te dolía? Porque Cristo me sanó. Cristo te sanó. Amasar. Ya tenía varias semanas. Varias semanas. ¿Y eso te podía doblar por el dolor de los pulmones o no? No, me dolía mucho para sentarme y dormir. Para sentarte y dormir. Y llegaste con mucho dolor. Sí, pero ya estoy sana para la gloria. ¿Ya no tienes dolor? No, ya no. ¿Por qué no tienes dolor? Porque el Señor me sanó. ¿Cuánto le da la gloria? Qué lindo es el Señor. Dolor en el vientre y ¿Hace cuánto tiempo tenías dolor? desde que llegué de Colombia. A doler todo mi vientre y me dolía todas las piernas. Y llegaste con mucho dolor. Mucho dolor. Sí, con mucho dolor.
Y entonces yo allá decía, bueno, Señor, quiero que me sanes. Ah, tú le demandaste a Dios sentadita. Sí, Y el dolor sigue estando. se me quitó. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dame la gloria. Masocata, Tobacaba, Show. ¡Avanza! Porque no ha sido hermano tu lágrima, no ha sido hermano lo que le has pedido a Dios en secreto, no ha sido hermano lo que le has pedido a Dios en secreto. ¡Fuego! ¿Qué era lo que te dolía? ¿La espalda? Los hombros. ¿Te dolían los hombros mucho? Me dolía mucho, tenía como una puntada ahí. ¿Y qué no podías hacer a causa de eso? No me podía doblar, estaba ahí. No podías doblarte hacia abajo. Doblate hacia abajo para ver. Doblate hacia abajo. Así, aquí. Me dolía demasiado. No podías mover el cuello. Me dolía no podía así mover la cabeza. ¿Qué sentiste en medio de la oración? Cuando usted empezó a orar ahí, sentí como algo que me quemaba aquí en la espalda, un fuego caliente ahí. Amén. El fuego del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ella, gracias por ella, gracias por ella, gracias por ella. Aplauda la gloria de Jehová.